para que nos ayudan con la palabra del Señor, con tener una disciplina. Hay muchas guías en el celular, en las compus, en todos lados, pero bueno, vimos esta necesidad, la vio Lucas hace este tiempo atrás y empezamos a trabajar y estamos felices. Hay muchas mamás, principalmente con sus hijos, que trabajan, hay muchos jóvenes que han seguido con esta guía y otros también varones que seguimos la guía y que nos ayudan en la disciplina de todos los días. Y bueno, la propuesta para Lucas ahora lo va a decir bien él, pero es Romanos, y en Romanos tenemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe que nosotros tenemos, la fe de lo que Dios dice. Esa fe es que Él es el dueño y nosotros sus siervos. Esta es la fe que tiene que ver, que nos justifica, la fe de lo que Jesús hizo por nosotros y la que es la única manera que podemos llevar adelante en nuestras vidas el reino de Dios. Estos días le he contado a los jóvenes y estoy conmovido con esto, se lo voy a seguir contando, que mi fe era una fe católica, era la que me habían dado a mí, Felipe y Luisa. Y yo fui a la cancha de River, y en la cancha de River había una Virgen de Luján, y a la Virgen le habían puesto una banda roja en el pecho, y decía, la Virgen de Luján es hincha de River. Entonces, esa empezó a ser mi Virgen, porque calculaba, no iba a ser la de Itatí, iba a ser la Virgen que tenía la banda, ¿no? Y yo le pedía a la Virgen, le pedía que San Miguel haga un gol, y si San Miguel hace un gol, yo iba caminando a Luján. Les hablo en serio. Yo hablaba en serio con la Virgen. ¿Por qué? Porque era una fe donde yo mandaba y Dios hacía caso. Era una fe donde yo reinaba y Él servía. Pero no es la fe que salva. La fe que salva es la que Dios habla, la que Dios reina y nosotros servimos. Por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios. El Espíritu Santo transforma nuestro corazón, pero también necesitamos la transformación de nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que transformar nuestra manera de pensar y tiene poder la palabra para transformarnos. Por eso es que seguimos entusiasmados con la Escritura y con todo lo que estamos haciendo, con herramientas que nos ayuden para poder conocer más de la palabra de Dios. Oramos por Lucas. Señor, te damos las gracias por este encuentro, porque somos familia. Gracias que tenemos esta tecnología, que pueden participar los chicos de Mendoza, hoy chicos de Uruguay. Gracias que lo podemos hacer de esta manera. Muchas gracias. Y pedimos que esta noche tu presencia en cada casa, que se abrió, esto no tiene carácter de obligatorio, esto porque tenemos hambre, porque queremos más de vos, porque queremos conocerte mejor, es que estamos acá y confiamos en tu obra esta noche y en tu gracia en la vida de Lucas para esta nueva etapa que vamos a hacer con los estudiantes de la Biblia. Muchas gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por este rato que compartimos juntos. Amén. Rey, Hola. date sonido. Yo me callo. ¿Ahí me escuchan bien? Se escucha perfecto. Bueno, un poco lo que vos compartías le pasaba a mi bisabuela, que le decíamos la nona. Ella era devota de San Antonio. Y muchas veces San Antonio no cumplía las promesas, así que uno entraba al comedor y de repente veía a San Antonio contra la esquina de la pared, de espalda. ¿Qué pasó, nona? No me cumplió la promesa, entonces lo castigaba de esa manera. Esa era la fe que tenía la nona. Pero bueno, gloria a Dios, nosotros tenemos
una fe mucho más fuerte, que es confiar en nuestro Señor Jesús. Y bueno, y el Señor también nos dio su palabra, que es el manual de instrucción, es el manual del Creador para cada uno de nosotros. Y en ese manual vamos a poder encontrar orientación y vamos a saber de qué manera vivir y cómo vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Antes de introducir de lo que es, mejor dicho, como introducción a lo que es el tema este de estudiantes de la Biblia, en un segundo, bueno, acá está el loguito, miren qué lindo. Un saludo para Esteban y Cele y agradecerles mucho a ellos dos por tanto esfuerzo. Pero antes de hablar de este tema de estudiantes de la Biblia, nosotros fuimos a Villa Gesell, muchos de los que estamos acá conectados, un grupo bastante grande, en su mayoría jóvenes y bastantes familias que estamos con ellos. Y un poco la carga que tuvimos para ese campamento, que en verdad nació siendo un campamento, o sea, fuimos con toda la intención de veranear, esa es la realidad. Y verdaderamente el Señor fue transformando ese campamento en un retiro espiritual, un poco también forzado porque la primera semana se llovió la vida y nos quedamos más de lo debido en el quincho, pero bueno, fue una bendición porque la otra semana también, incluso cuando estuvo lindo, despejado, hemos buscado mucho a Dios, incluso yendo a guitarrear de noche en la playa. Verdaderamente Dios, pudimos encontrar a Dios, digo yo, en esa playa. Una palabra que Dios nos compartió en Villa Gesell, a los que fuimos allá en Gesell, es que este era el año del hambre. Esa fue una palabra. Y la otra palabra es la necesidad que tenemos de ensanchar nuestro corazón. Nos compartió una palabra que estaba en Primera de Reyes, donde Salomón le pedía sabiduría a Dios, y bueno, Dios se lo concede y le dice, bueno, vas a ser sabio, pero también tu corazón va a ser más ancho. Obviamente yo lo estoy parafraseando, ¿no? Pero con la primera palabra que yo me quedo, mejor dicho, con la palabra que yo me quedo es con la primera, que es esta cuestión de que justamente este debería ser el año del hambre. Así que bueno, dando esa introducción, nos vamos a meter con lo que es estudiante de la Biblia, y como bien decía recién Diego, esto más que nada lo que hacemos acá es hacer una invitación a leer la guía de Romanos. Nosotros vamos a ver esta epístola. Esta epístola a los Romanos surge porque hasta el mes pasado, o hasta, mejor dicho, hasta hace 2 meses, hasta el mes de enero, nosotros estuvimos viendo el libro de Hechos. Todo lo que fue el mes de noviembre y diciembre, hemos leído Hechos, y antes que eso, los Evangelios. Pero como bien decía Diego, esto arrancó hace 3 años, ya hemos leído todo el Antiguo Testamento, hemos leído los Evangelios, hemos leído después de Hechos Apocalipsis, y ahora estamos justamente leyendo Romanos. O mejor dicho, vamos a leer Romanos, y ahora vamos a decir la propuesta. ¿Por qué surge esta cuestión de querer leer el libro de Romanos? Jorge Mitián, hace 1 o 2 fines de semana, no sé si 3, bueno, la última unidad, nos presentó este libro que se llama El motor de la misión. Y este libro, El motor de la misión, es en base a la epístola a los Romanos. Entonces, pará, Lucas, pará. Volvé había entrado uno con audio y se me iba la pantalla y yo te bloqueé. A ver, date vos. Ahí estoy, ¿me ves? Dale, perdón, fui yo. No, no pasa nada. Igual me vi en el otro monitor que me silenciaste, así que me di cuenta. Pero Jorge Mitián nos explicó, bueno, con todo el énfasis que él hace siempre, ¿no? La verdad que cada tema que él expone
expresa mucho entusiasmo y verdaderamente muchos acá en San Miguel tuvimos ese entusiasmo y hemos comprado ese libro. Así que lo primero que tengo que decir es que el que quiera meditar bien el libro de Romanos puede apoyarse en este material que Jorge nos da. La verdad que hace un estudio muy extenso de toda la epístola y es de gran bendición. Lo mismo también pueden conseguir otro material. Pero bueno, antes de empezar, de hablar acerca de Romanos, antes de empezar, quería sencillamente recordar algunas cuestiones sobre la palabra, que obviamente esto es material que siempre nos enseñó Daniel Divano durante muchos veranos, que él siempre nos enseñó las mismas cosas, y nosotros sencillamente lo que hacemos es repetir esas cosas y obviamente tratar de aprenderlas y retransmitirlas. Así que un poco yo lo que voy a hacer es repetir la misma palabra que él nos enseñó durante años. ¿Está bien? Todos sabemos que en la palabra de Dios, bueno, hay relatos históricos, pero dentro de la palabra vamos a encontrar proclamas y vamos a encontrar también enseñanzas. Y cuando hablamos de proclama, hablamos del querigma de la palabra, y cuando hablamos de enseñanzas, hablamos de lo que es la didaqué. La proclama sencillamente, mejor dicho, ¿qué tengo que hacer con el querigma? Tengo que creerlo. No sé, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, yo tengo que creer que Dios dio a su Hijo a este mundo para que nosotros, creyendo, seamos salvos. Yo tengo que creer eso es una proclama. ¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer con la didaqué? Tengo que obedecerlo. O sea, no... O tengo dos opciones. O hago caso, lo que esa palabra me está diciendo, o desobedezco. No sé, por ejemplo, una didaqué muy fácil: no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Sencillamente yo tengo que obedecer a esa palabra, no tengo opción, si quiero estar dentro de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el querigma de la palabra nos pregunta lo siguiente: ¿por qué tenemos que estudiar y meditar la palabra? ¿Qué hace por nosotros? Y básicamente hemos encontrado 8 promesas del por qué nosotros tenemos que estudiar. O sea, ¿qué hace esto en nuestra vida? ¿Cuáles son las bondades de estudiar la palabra, ¿no? Bueno, tenemos que estudiarla porque es eterna, porque es Cristo mismo, porque nos infunde fe, nos salva, nos libra de pecar, nos santifica, nos perfecciona y nos escudriña. ¿Está bien? Yo podría bien ahora leer todos los versículos que apoyan cada una de estas afirmaciones. No lo voy a hacer. ¿Está bien? Este material mucho ya lo tenemos en lo que es el tema de los veranos. El que no lo tiene y por ahí tiene inquietud de querer meditar esto, me lo puede pedir y yo se lo puedo brindar. O cualquiera de nosotros, Diego, o de repente también Damián también lo tiene. Hay algunos, bastante de lo que estamos acá, tenemos este material en esas carpetitas azul que durante muchos veranos lo hemos visto. Entonces yo voy a repetir: es eterna, es Cristo mismo, nos infunde fe, nos salva, nos libra de pecar, nos santifica, nos perfecciona y nos escudriña. ¿Está bien? Cuando nosotros leemos la palabra, eso va generando en nosotros una mente cristiana, o sea, una mente bíblica, una mente que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, en lo que es nos santifica, nos perfecciona. Recuerdo hace muchos años, cuando yo fui estudiante en la facultad, por dar un solo ejemplo de estas dos verdades, ¿no? De que nos santifica y nos perfecciona. Yo, para lo que fue más o menos el año 2000,
Yo estaba en mi tercer año de la Facultad de Económicas y había metido una materia que me encantó, que creo que fue la mejor que hice en toda mi carrera. La materia fue microeconomía. Verdaderamente fue muy buena la materia, me fue muy bien, la estudié demasiado, y el profesor quedó encantado por la manera en que yo estudié y el embale que le puse, así que la aprobé con una nota muy alta. Y lo lindo de ese cuatrimestre fue que a lo último del examen me pone una nota, me dice: Lucas, quisiera ser ayudante de cátedra. Y bueno, acepté. El segundo cuatrimestre del año 2000 fui ayudante de cátedra, llegué a dar algunas clases. Era muy jovencito, yo tenía 20, 21 años y estaba muy orgulloso de eso. Había gente más grande que yo escuchándome y me sentía dentro de la facultad como que estaba dentro de una elite. Pero bueno, ese cuatrimestre pasó y llega el verano y cuando llega el verano nos teníamos que juntar con el profesor y con otro compañero mío, porque éramos dos ayudantes de cátedra, éramos muy jovencitos. Así que empezamos a ir en la casa de este profe que vivía, creo que en La Recoleta o en Belgrano R, vivía por ahí, una zona muy linda de Capital Federal. Y bueno, así que fuimos un viernes, preparamos el material, empezamos a entrar en confianza, y bueno, y de nuevo fuimos otro viernes más, y después creo que fuimos otro sábado. Y ese sábado, ya entrando en confianza, cuando el profesor dice: bueno, listo, ya está, hasta acá llegamos, ya tenemos este material preparado, venga muchachos, vayamos un rato al balcón, podemos tomar una cervecita. Así que fuimos al balcón a tomar unas cervezas. Obviamente no nos emborrachamos, pero algo hizo ruido en mi interior. Yo decía: si yo le sigo metiendo a esto, creo que no voy por buen camino, porque también en esa etapa ser ayudante me absorbía mucho tiempo. O sea, aparte de lo que yo tenía que estudiar para meter las otras materias, le tenía que restar tiempo a la iglesia, restar tiempo a la comunión con los hermanos. Bueno, yo les tengo que decir que ahí fue donde la palabra empezó a trabajar fuerte en mi interior. Entré como en una crisis, 2, 3 semanas. Yo, para agosto del año 2000, para que ustedes sepan, yo me congregaba en otra iglesia, empiezo a tener comunión en San Miguel, y bueno, abro un montón de cosas. Yo digo que en el año 2000 me convertí. Bueno, ahí Diego, nosotros tuvimos un primer encuentro, creo que en mayo de 2000 o en agosto, no recuerdo bien el mes. Ahí yo verdaderamente me involucro con todo lo que es San Miguel. Fue un año muy especial, digo yo, pero el Señor trabajó mucho en mi interior. Y yo digo gloria a Dios porque el Señor no me permitió confundirme. Y eso yo digo que es la palabra de Dios trabajando en el interior de cada uno. Finalmente, al profe yo le mando un mail, porque no existía WhatsApp en esa época. O sea, ni los celulares no tenían ni mensaje de texto los celulares. Así que le mando un mail y le digo: bueno, Juan, te agradezco mucho por todo esto, por nuestra amistad, pero bueno, tal vez en algún momento cuando esté recibido vuelva a estar con vos, pero nunca más volví. Esa es la realidad. Yo digo que esa es la palabra de Dios. Amén. Bien, diga qué la palabra. ¿Qué nos ordena el Señor hacer con la palabra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con su palabra? Bueno, acá esto apela a una responsabilidad muy fuerte, ¿no? El Señor nos manda a guardar su palabra. Yo, cuando hablamos de guardar la palabra, siempre recuerdo las tiras bíblicas. Durante muchos años hemos estudiado las tiras, a veces dejamos de estudiarla, pero yo digo, qué importante que es poder memorizar la palabra. Cuando hacemos los cuadernillos dentro de los grupos familiares acá en San Miguel, siempre tenemos la tarea de poder memorizar versículos.
Yo digo, qué bendición poder enseñarles a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios y que se les meta en la memoria. Así que bueno, esto obviamente yo se los estoy diciendo a los padres, ¿no? Segundo punto, llevarla en el corazón y repetirla de manera continua. Tercer punto, debe morar en abundancia en nosotros. Debemos escudriñar la palabra también. O sea, no hacer una lectura rapidita. Yo me acuerdo hace un par de reuniones, Ángel Negro nos compartió una palabra, hablaba de Jesús y no sé, nos tiró como 10 preguntas y yo digo, no pudimos contestar ni una sola pregunta de lo que nos dijo Ángel. Bueno, eso es escudriñar la palabra, ¿está bien? Y el otro punto es debemos aprender a usar bien las escrituras. Acá me gustaría leerlo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Tenemos que tomar con mucha responsabilidad el tema del estudio de la palabra porque se vienen épocas donde vamos a necesitar estar bien afirmados para defender nuestras verdades. Amén. Nosotros, de acá a algunos años, lamento decir, no sé, 10, 15, 20 años, la gran mayoría de los que estamos acá, yo creo que vamos a estar porque somos gente joven, pero yo digo, nuestros apóstoles verdaderamente yo creo que no van a estar. Y necesitamos nosotros capacitarnos con la palabra. No los vamos a tener por siempre. Necesitamos poder absorber todo el conocimiento que el Señor nos ofrece en su palabra. ¿Cuáles son las promesas por conocer y vivir la palabra de Dios? Bueno, este es el último punto antes de meternos en lo que es la guía de Romanos que ahora yo les voy a presentar. Bueno, las promesas. Dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Seremos amados por Dios y su presencia estará con nosotros. Llevaremos frutos y todo lo que hagamos prosperará. Tendremos el amor del Padre y del Hijo y la manifestación de su persona en nosotros y nuestra vida se edificará sobre la roca. Amén. Yo digo, el Señor a lo largo de los años nos tiene que dar tanto la palabra y nosotros tenemos que nutrirnos de la palabra que cuando llegue el momento de la tormenta podamos tener una palabra de parte del Señor que nos anime en tiempos difíciles, que nos anime en tiempos de dificultad. Recuerdo cuando mi papá estaba en la clínica ya en los últimos días, antes de partir con el Señor. Él ya se estaba apagando y mi hermana Melissa, ella fue a verlo, ya estaba en terapia intensiva, estaba muy mal y ya nos dábamos cuenta que su vida se terminaba, que ya se apagaba. Y ella tenía un desconsuelo muy grande porque se daba cuenta de que papá se iba. Y de repente recibe una palabra y le dice, Melissa, vos tenés dos papás, el que está ahí, pero también estoy yo, y quiero que sepas que yo estoy con vos. Yo digo, eso fue una palabra de Dios que trabajó en su corazón. Yo digo, mientras más sepamos la palabra de Dios, más vamos a poder recibir aquella palabra en algún tiempo de dificultad, aquella palabra en algún tiempo de muchísima adversidad. Amén. Bueno, obviamente, para no ser tan largo, no leí todos los versículos, pero bueno, vuelvo un poco para atrás, podemos hacer un pequeño paneo, por lo menos de la última parte, ven los versículos. Bueno, justamente, ¿por qué están los versículos abajo? Justamente para respaldar esto que estamos diciendo. Todo lo que nosotros decimos, como por ejemplo las 8 verdades de Jesucristo, todo tiene un versículo. Si no, no tendríamos fundamento sólido para declarar lo que estamos declarando. Bueno, vamos a meternos un poco ahora en lo que es Romanos. ¿Está bien? Venimos bien con el tiempo, ¿no, Diego? Bien, bien. ¿No estoy siendo tan pesado?
Bueno, eso después me lo dirá. Bueno, vamos a ver Romanos. Acá está la foto de nuestro amigo, el apóstol Pablo. Como saben, él es el autor de esta epístola. No hay mucho misterio. La mayoría sabemos que fue Pablo. Así que... Había ido al barbero ahí, estaba de primera, Pablo. Sí, la verdad que sí. Sí. Había ido a una barbería de moda en ese momento. Está de primera, Pablo. Fue a Punta Ballena. Fue a Punta Ballena y le pegó el sol también. La verdad que sí, es verdad. Es un Pablo medio caribeño. Pero bueno, traté de buscar lo más lindo que encontré. Pero bueno. Bueno, ¿en qué nos vamos a concentrar? Bueno, y acá viene la propuesta. ¿Está bien? La propuesta es que vamos. Esto es un tríptico, como le decimos. ¿Está bien? ¿Lo ven? ¿Todos? Bueno. Ahora lo van a ver acá en la pantallita igual. Estoy adelantando. La propuesta es que vamos a leer Romanos en esta guía de lectura 3 veces. ¿Está bien? La pregunta que nos hacemos es, ¿3 veces? ¿No será mucho? Bueno, así vamos a terminar después de leer 3 veces el libro de los Romanos. Bueno, este diseño obviamente lo googleé, ¿no? Yo no lo podría hacer. Pero bueno, la idea cuál es? Es arrancar, que se lo vamos a mandar en PDF, ¿también? Es arrancar el lunes que viene, que es el 14 de marzo, y vamos a terminar con la lectura el 30 de abril, que cae día sábado. Así que bueno, 3 veces. Ahora, la pregunta es, ¿por qué que vamos a leer 3 veces? Bueno, vamos a explicar el porqué de todo esto. Así que vamos a ver un aspecto en cada vuelta de lectura. Romanos... Lucas, perdóname, te ayudo. Vos vas a empezar el 14 de marzo y la primera vuelta la terminás, no sé, el 28. Las 3 vueltas la terminamos el 30 de abril. Eso está diciendo, son 3 vueltas que leemos los 16 capítulos. Sí, y lo estoy... Mirá, fíjate esto. A ver, dale. Vamos a ver un aspecto en cada vuelta de lectura. Y acá yo se lo estaba por mostrar acá, eso. Esto que vos estás diciendo, ¿ves? Entonces, fíjate que vos acá en la primera vuelta de lectura arranca el 14 de marzo, ¿está bien? Y termina el 29 de marzo. La segunda vuelta arranca el 30, termina el 14 de abril, la tercera el 15 de abril, hasta el 30 de abril. En la primera vuelta vamos a ver datos generales. Y ahora voy a explicar un poco eso, de la epístola. En la segunda vuelta, ¿cuál sería la idea? Que cada uno de nosotros podamos encontrar una palabra que nos llame la atención de ese capítulo que vamos a leer. ¿Está bien? No sé, en capítulo 1 habla de la pecaminosidad del hombre, habla de que el hombre está perdido. Bueno, una palabra me tiene que llamar la atención de eso. ¿Está bien? Y bueno, y en la tercera vuelta vamos a ver un ejemplo de aplicación personal. ¿Está bien? Obviamente esto está orientado, no vamos a ser teólogos, hermanos, quédense tranquilos, pero por ahí si seguimos así, dentro de 10, 15 años, sí. Yo qué sé, vamos a ver. Bueno, la primera vuelta. Vamos a ver, por ejemplo, datos generales del libro de Romanos. ¿Está bien? Y bueno, yo desarrollé algunas preguntas que las vamos a tener que responder. ¿Está bien? Bueno, ahí empiezo a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, nos haremos preguntas como las siguientes. ¿Quién escribió esta carta? Bueno, ya lo respondimos, eso es fácil. Pablo, ¿no? ¿A quién fue dirigida la carta? ¿En qué momento fue escrita la carta? ¿Está bien? ¿Cuál era la intención de Pablo con Roma? No anoten las preguntas, estas preguntas yo se las voy a dar después en PDF, así que no se vuelvan locos. Porque veo que algunos están así como locos escribiendo. Quédense tranquilos, esto no es la universidad. Así que dice, ¿cuál era la intención de Pablo con Roma? ¿Qué se sabe de la iglesia de Roma? ¿Alguien sabe algo de esa iglesia? Bueno, vamos a ver. ¿Qué relación hay
entre Pentecostés, o sea, lo que pasó en Hechos capítulo 2, y la iglesia de Roma? Son preguntas. ¿Cuántos judíos había en Roma en esa época? ¿Quiénes fueron los primeros en la iglesia de Roma? ¿Qué emperador odiaba a los judíos en esa época? ¿Quiénes quedaron en la iglesia en ese momento? Son preguntas, ¿está bien? ¿Y entre qué dos grupos había tensión en Roma? Y una última pregunta, ¿a qué animaba Pablo en esa situación? Obvio que son preguntas que cuando yo las termino de hacer, todos vamos a terminar así, llorando, ¿no? Decir, che, me haces todas esas preguntas y no las responde ni Jorge Mitián. Pero bueno, tranquilos, porque se desarrolló, gracias a Dios, un material anexo, ¿está bien? Que es muy fácil de entender, no es para nada complicado. Es más, lo tengo acá en mis manos. Y ahora, antes de terminar, Pini, yo te había pasado a vos, yo a Pini le había pasado unos PDF, no sé si acá por este medio se puede pasar esos archivos, o si no, por WhatsApp, pero bueno, ahí vemos cómo lo pasamos. Sí, después lo pasamos por WhatsApp, no se preocupen. No se preocupen. Este es un material anexo. Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 1, y acá, bueno, hay una pequeña introducción, no pasa nada, pero en el capítulo 1, el primer día, por ejemplo, vamos a leer unos pocos párrafos, y ahí están respondidas estas preguntas que yo les acabo de hacer. O sea, es un material que pude sacar de diferentes autores, y la fuente es confiable, o sea, quédense tranquilos, es verdadero, esto es histórico. Pero, por ejemplo, vamos a leer el día 2 y vamos a leer estos parrafitos. Acá hay todos datos históricos del libro. El día 3 es cortito. ¿Ven? Que no es gran cosa. O sea, no es que nos vamos a volver locos, no es un estudio teológico ni nada. Yo lo que hice fue resumir información lo más que se podía, sintetizarlo para no volvernos locos, y también para saber en qué contexto fue escrita la carta, cuándo fue escrita, en qué año, cuántos años ya tenía Pablo cuando escribió la carta, cuántos años ya estaba Pablo en el ministerio. Son todas preguntas que son buenísimas de hacernos, porque eso también te da fundamento a la hora de exponer una palabra, o a la hora de saber dónde estás parado cuando lees un libro como Romanos. ¿Está bien? En la segunda vuelta vamos a meditar, como ya lo dije antes, una palabra que nos haya llamado la atención. ¿Está bien? Una palabra, no sé, Romanos 8, en estos días de guerra, donde parece que va a volar toda Europa una bomba atómica, no sé, puede ser que el Señor, a mí, por ejemplo, esta semana me gustó esta palabra que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, espada. Bueno, sigue, y dice que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esta verdad yo la tengo que creer en mi corazón, porque no sabemos en qué va a terminar todo esto de la guerra, por dar un ejemplo que es algo muy terrible que le está pasando a la humanidad. Pero sabemos que nada nos va a separar del amor de Dios. Amén. Entonces yo estoy dando un ejemplo de una palabra que a mí me impactó dentro de Romanos capítulo 8, que es largo el capítulo. Es largo, tiene un montón de otras palabras, pero ese fue mi enfoque de lo que fue Romanos 8. Bueno, y el tercer aspecto, cuando hagamos la tercera vuelta, es un ejemplo de aplicación personal, ¿está bien? Del capítulo que se lea en ese día. No sé, vamos a ver diferentes capítulos, y en cada capítulo va a haber algo. Bueno, ¿de qué manera yo conecto este capítulo del día que estoy leyendo con algo que a mí me pase
en lo cotidiano. Y bueno, trataré de relacionarlo. Voy a compartir un último versículo, ya estamos terminando, pero Deuteronomio 6, 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Ese es, bueno, un mandato que tenemos. Ahora, tenemos una última pregunta importante que hacernos. ¿Está bien? Porque algunos nos hicieron esta pregunta y es una pregunta que vale la pena responderla. La pregunta es: yo tengo hijos chicos, ¿está bien? La pregunta es: ¿no es complicado leer el libro de Romanos? Esta pregunta llegó, y es verdad. Si vos te pones a leer algunos capítulos de Romanos, no sé, Romanos capítulo 9, capítulo 10, no sé, el remanente de Israel, el capítulo 11, hay algunos capítulos que son medio un lío, ¿está bien? Para leerlo con un chico y tratar de razonarlo con ellos. Yo entiendo que por ahí los chicos no entiendan todo lo que leamos, pero Juan 6:63, Jesús nos dice lo siguiente: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, no nos preocupemos, tal vez el nene no entienda cabalmente todo lo que leamos en ese día, pero lo que nosotros transmitimos al leer la palabra es espíritu. Amén. Es vida. Y vida en abundancia, que es la vida eterna. Entonces, yo digo, necesitamos tener en casa la cultura de la lectura bíblica. Eso es lo que necesitamos. Que nuestros hijos, el día que se vayan de casa, puedan decir: papá y mamá siempre leían la Biblia. Ellos siempre eran edificados con la palabra. Y siempre yo pude ser edificado. Y yo creo que ese es el desafío. No ser grandes teólogos, sino que justamente el desafío nuestro es generar una cultura de la palabra, generar un compromiso con la lectura bíblica y hacerlo hasta el día en que el Señor nos venga a buscar. Amén. Hacerlo. Todos los días de nuestra vida, buscar una porción de la palabra y bueno, e ir limpiando. También la palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Amén? Y tenemos que guardar la palabra. Y eso es un poco el desafío de estar con nuestros hijos, y los que no tienen hijos, también háganlo, y bueno, y que pueda ser también un material de aporte para cuando nos juntemos en los grupos familiares. Y obviamente, como bien decía Diego, esto es voluntario, y esto surge de una carga que muchos tenemos de querer leer la Biblia. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Diego, hasta acá yo llegué, y ahora empiezan a circular por WhatsApp el tríptico y el material anexo. ¿Está bien? Yo ahora te lo mando, se los mando a algunos. Lucas, gracias. Sabemos que hay mucho trabajo detrás de prepararnos eso. Gracias a todos los que se prenden, gracias a los jóvenes que dicen presente acá, a los papás que tienen esta inquietud con sus hijos. Le cuento quizás a las familias que no son de acá, pero que estamos buscando mucho al Señor con el tema de la cultura del reino de Dios. Y la cultura general, cuando buscaba una definición en el diccionario, tiene que ver con ideas humanas que se plasman en lo científico, en lo artístico, son ideas de hombre. Pero la cultura del reino de Dios viene de la palabra de Dios, viene del proyecto de Dios, viene que Él tiene un propósito eterno que cumplir. Y este versículo que citó Lucas de Deuteronomio deja a los padres como los primeros comunicadores de esa cultura.
porque la cultura viene justamente de la palabra de Dios. Ahí tiene su esencia. Y la cultura del pueblo de Dios es un pueblo obediente, que hace caso. Y todos estos temas estamos convocando a los jóvenes con sus padres, aún jóvenes grandes, con sus padres, y queremos decir de dónde viene esto, cuál es la inquietud que tenemos, por qué somos hostiles a la noche, por qué no queremos la cultura de la noche, por qué somos hostiles a la cultura del alcohol, por qué, de dónde viene, qué es lo que no tenemos que perder, cuáles son, y todos estos principios vienen de lo que Dios estableció. ¿Por qué un hijo bien educado llega y saluda? ¿Por qué? Y tiene que ver con esto de los principios que nos enseña la palabra. Así que yo agradezco al Señor por Sony, por mi esposa, porque se ha aprendido con estas guías. La verdad que, Lucas, tengo que confesar que mi fidelidad a las guías tiene que ver cuando leo con mis hijos y mi esposa. Las mañanas que arranco con ellos ya me aseguro la guía. Son mañanas que las tengo en victoria porque tengo la posibilidad de trabajar en casa y hacerlo, pero valoro mucho esas mamás que tienen nene aún chiquitito, y me ha tocado con Feli, con Juanchi, que todavía se trababan todo para leer, y Sony tardaba lo que tardaba, tocaba 2 capítulos del Antiguo Testamento y los leía, y yo me desesperaba del tiempo que se tardaba, pero ahí estaba y sigue trabajando, y bueno, verdaderamente estamos muy, muy agradecidos. Después, cuando Jesús mandó al leproso a que vaya con el sacerdote, mis hijos, lo que dijo el Levítico, que vaya el leproso, y me empezaron a hacer preguntas porque conocían el Antiguo Testamento, lo relacionaban con el Nuevo. Bueno, doy gloria a Dios por tu trabajo y por las mamás y por los jóvenes que hoy están acá presentes, porque hay este hambre que lo está produciendo el Señor en nosotros. Bueno, familia, muchas gracias. Sofi Fernández, ¿querés orar para terminar ahí? Te das volumen y podés orar, ya que tengo a mi cuñada ahí a mano. Dale, oro. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir. Señor, gracias por tu palabra que nos hace tanto bien. Jesús, guíanos en esta lectura que nos propusieron, que vos te estés manifestando y moviendo nuestras vidas, nos estés hablando, que sea una oportunidad para que podamos tener temas en común, en la comunión con los hermanos. Señor, y te entregamos lo que queda de esta noche. En tu nombre, amén. 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 Fabi, ¿podemos hacer una foto? Hola Ana, te extraño. Sí. Sí. Ahí me preparó. Ahí va, Entran todos en una. ¿Entramos todos en una? Vamos todos en una. Tengo que preparar la cámara. 1, 2, 3. Foto. Listo. Muy bien. Familia, gracias a todos por participar.